Buenas gente. Bienvenidos a un nuevo video de Rukoi Online, donde veremos un mito acerca de cómo se miraba el juego en su primera versión. También les contaré de dónde nació esta idea. Y finalmente, después de usar mis habilidades de Hackerman para hacer una investigación, les enseñaré cómo es que realmente lucía el juego en su primera versión jugable. Si les interesa conocer toda esta información, les recomiendo quedarse hasta el final de este video y de paso apoyarme con un like y suscripción, los cuales son totalmente gratuitos. Bien. La idea para este video surge a raíz de que el otro día estaba mirando un video random acerca de curiosidades de Rukoi Online, el cual no mostraré para evitar crear algún tipo de polémica y no menospreciar el trabajo de este usuario. Sin embargo, en susodicho video mencionaba que las estatuas que se encuentran en el juego alguna vez habían sido el personaje jugable en Rukoi. Lo cual me trajo muchos recuerdos, debido a que eso es una teoría demasiado vieja, y bueno, si bien yo sé que esto no es así, procederé a enseñarles a ustedes cómo realmente es que se miraba Rukoi Online en su primera versión. Pero antes les explicaré brevemente, de dónde fue que nació la teoría de que estas habían sido los primeros personajes. Esto va aún más allá de únicamente las estatuas que hay en el juego. Esto viene debido a que en versiones de años anteriores del juego, cuando extraías el APK de Rukoi Online, podíamos presenciar nada más ni nada menos que varios sprites de Rukoi, de los cuales muchos ya estaban en uso. Muchos otros aún no. Y entre estos sprites se encontraban estos curiosos personajes. Por lo cual los jugadores teorizaron que estos mismos eran los que existían en la primera versión del juego. Y relacionándolos con las estatuas con que se trataban de algún tipo de referencia a los inicios de todo. Si bien la existencia de estos sprites dentro de los archivos de Rukoi fueron algo totalmente real, esto tiene una explicación bastante sencilla, y que estoy seguro que ya más de uno conocerá. Y es que una gran mayoría de los sprites en Rukoi no fueron creados por Ricardo, sino que fueron comprados de una página llamada Orixlab. Estos se compran por paquetes, como seguramente les estaré mostrando en pantalla ahora mismo. No se puede comprar sprites específicos, vienen todos juntos. Supongo yo que Ricardo tendrá la licencia de todos estos sprites, pero él no ha decidido meterlos porque no le gustaron, ya que incluso a la mayoría les ha hecho un rediseño. Pero bueno, eso ya es un tema para otro video aparte. Actualmente me parece que ya no los puedes encontrar estos archivos, ya que lo intenté hace unos momentos y fracasé en la búsqueda. Pero les puedo afirmar que esto era algo real, debido a que en su momento yo tuve la suerte de poder presenciar esto por mi propio mérito. En fin. Ahora sí. Después de haberles explicado cómo fue que surgió esta falsa teoría de que estos fueron los primeros personajes en Rukoi, procederé a mostrarles cómo fue que realmente era la primera versión del juego, abarcando la mayoría de detalles posibles, y no únicamente cómo era el personaje jugable. Comencemos. Para poderles comprobar esto necesitamos tener en cuenta que según la misma Play Store, la primera versión del juego fue en el año 2016. Justamente el 1 de enero. Así que me di a la tarea de buscar y encontrar el que probablemente sea el video más viejo de todo Rukoi. Esto se dice rápido. Sin embargo, fue algo que me tomó un tiempo bastante considerable. Aquí les va. Mucho ojo que apenas los primeros instantes de video tenemos bastantes cosas que analizar. Pero antes les muestro la fecha del video, el cual es tan solo días después de la publicación de Rukoi. Ahora sí, podemos apreciar primeramente detalles como que el indicador del daño eran números de color rojo. El separador en la barra de vida por alguna razón era de color verde. No existía una barra de experiencia aún en la GUI del juego. Los botones se encuentran colocados horizontalmente. Tengo que decir que durante el video no haré énfasis en cosas que se saben son algo nuevas en el juego, como por ejemplo que no está el minimapa.
Y que está el mapa viejo debido a que estas son cosas relativamente nuevas como ya mencioné y tendrá a lo mucho 2 años que las agregaron. De segunda instancia podemos ver algo muy raro, y es que una monia acaba de dropear un guante los cuales hoy en día dropean los vampiros si no me equivoco. Aquí podemos ver cómo era el menú. Más específicamente la pestaña de estadísticas. Si son observadores podrán darse cuenta que antes el personaje empezaba con 100 de velocidad. Cuando hoy en día un personaje empieza con 200 puntos de velocidad al crearse. A esto se debe que el personaje camine muy lento durante el video. Otra cosa es que no existían los diamantes ni el oro. Los diamantes ya sabía debido a que me tocó jugar en la época donde no existían los diamantes. Sin embargo lo del oro sí me sorprendió bastante. Me da bastante curiosidad que había en la pestaña de clase. Sin embargo eso ya les adelanto que no pude averiguarlo. De aquí en adelante el video ya no nos proporciona nada interesante, pero se me había olvidado destacar desde luego el hecho de que el personaje era justo como lo conocemos hoy en día, y no ese sprite de las estatuas. Pude encontrar un segundo video en el canal de este usuario, el cual estará en la descripción del video, donde nos muestra algunas otras cosas interesantes para destacar. No mencionaré tampoco que se están usando los sprites antiguos de los enemigos ya que eso me lo tengo guardado para otro video. Aquí pasa otra cosa demasiado extraña que no pude entender. Y es que el tipo se pone como a de alguna forma esquilear con el assassin. Y no me cuadran algunas cosas. Como que porque no le hace nada de daño con esa skill que tiene. Y que porque sube su barra de skill si ni siquiera le baja nada al assassin de daño. Más adelante podemos apreciar cómo es que no hay ningún NPC. Y las dos casas de abajo ni siquiera existen. Las tiendas ni siquiera las destaco, ya que también es algo relativamente nuevo. Otra cosa que descubrí es que para chatear tenías que usar el mismo teclado del juego de cuando pones tu nombre. Únicamente podías hablar por local. Y el chat ni siquiera tenía una GUI propia. Así se miraba la pestaña de equipo. No tengo ni idea de cómo te equipabas las cosas. Saltando un poco más en el tiempo, podemos ver también cómo cuando pusieron las otras dos casas estaban cerradas. Y bueno, ya me agobié porque la verdad son demasiadas cosas y ya saben que no me gustan los vídeos largos. Pero les dejaré una serie de vídeos demasiado viejos en la descripción para que puedan dar un pequeño viaje en el tiempo ustedes mismos. La verdad es que son muchas más cosas que las que ya mencioné en el video, las que agregaron y cambiaron. Cuídense porque ya me voy a mimir. No olviden suscribirse y todo eso que dicen los youtubers. Tenía algo muy importante que avisarles, pero ya será en el siguiente video porque me quiero mimir, bye. Antes de exportar el video les muestro esta imagen de cómo era la entrada a Vampiros me imagino. Aunque la calidad se mire muy mala. La fuente es muy confiable. O eso creo. Debido a que la saqué de un sitio parecido a Aptoide. Que para los que no sepan qué es, son tiendas de aplicaciones como Play Store pero donde se bajan solo archivos APK, eso en pocas palabras.